Digo que es un principio. Todas las ramas del derecho, volviendo a recapitular, tienen principios. Cada vez que definimos nosotros, ya indicamos de que está basado en principios y todo lo doctrinas, normas jurídicas y la teoría general de los tratados o el derecho internacional público tiene como base los principios. Y dentro de los principios del derecho internacional público están los que ya mencionamos el día martes. Por favor, alguien que traiga sus notas. El bionaturalismo, derechos humanos y ¿Son esos mismos? No. ¿Será que no te lo digo? Esto estaba bien. El derecho penal están incluidos en el derecho internacional, pero basados en el bionaturalismo. No básicamente, pero muy buena observación. No básicamente no solo derecho penal, porque recuerden que también tenemos el derecho internacional privado que también atrae los principios del derecho privado, civil, mercantil, y les mencionaba aquel ejemplo del derecho mercantil que es poco formalista. No es necesario hacer un contrato o tener una vinculación jurídica para poder tener la relación comercial. Principios del derecho mercantil. Dentro de los principios del derecho internacional tenemos el no intervencionismo. Se los voy a dedicar así. Primero, la aplicación de los principios en el derecho internacional está basado en la no intervención. 2 puntos. No intervención. Está dictando. Solo le voy a editar esto para poder explicar. Segunda aplicación de los principios del derecho internacional público. 1. La no intervención. 2. La igualdad entre los estados. 3. Como dijo, 1, la no intervención. 2, igualdad entre estados. 3, Solución pacífica de controversias. solución pacífica entre estados. Solución pacífica. Esa sería la 3, ¿no, licenciado? 3. Solución pacífica de controversias. Esa es la 3. 4. Prohibición de amenaza. 5. Uso de la fuerza. Y 6. El ámbito arbitral. Bueno, ¿por qué nos detenemos acá en los principios del derecho internacional? Todo eso es materia de examen. Oigan, es materia de examen. Así como lo que pasó en el primer parcial también es materia de examen. La no intervención. Dentro de los principios del derecho internacional tenemos la no intervención. Cuando hablamos de no intervención es defender esa soberanía de cada uno de los estados para que un estado X no intervenga en los asuntos internos del estado Y. En las elecciones que acaban de pasar, en las noticias, ya se los había comentado, hubo mucha información en redes sociales donde decía de que la soberanía, la no intervención, que la OEA, que otros organismos internacionales querían someter o imponer su voluntad sobre Guatemala. ¿Se dio eso acá? No. ¿Por qué? Porque fuimos a votar y realizamos algunas elecciones de forma pacífica, de forma secreta, con voto universal. Entonces, esa intervención, ¿por qué se llama o por qué se le denomina principio? Porque es la base en donde cada estado tiene que realizar
o solucionar sus problemas internos. Ejemplo, ustedes en su casa, imagínense, ustedes están en su casa con su familia, papás, esposas, su núcleo familiar, y se viene el vecino Juan Pérez de los Palotes y les viene a decir a ustedes que quieren que se porten de tal forma dentro de su casa. ¿Ustedes lo van a aceptar? No. Claro que no. Pues eso es el intervencionismo. ¿Qué principio? Que no está avalado, no está permitido que otro Estado venga y se meta en los asuntos internos de cada Estado. ¿Estamos bien? Igualdad. Si nosotros, igualdad entre Estados, número 2, si nosotros, Estado de Guatemala, tenemos esa facultad de poder negociar con la comunidad internacional esos derechos que vamos a ejercer y esas obligaciones que debemos de cumplir, también las debe de ejercer la otra parte. Entiéndase, un Estado o un organismo internacional. Entiéndase, Guatemala, México, y les ponía el ejemplo de Guatemala con relación al problema de inmigración en Honduras. No es lo mismo resolver un problema de personas inmigrantes entre Guatemala y Honduras que resolverlo entre Guatemala y México. ¿Por qué? Porque son distintas culturas, distintos intereses, distintas economías, distintas un sinfín de situaciones que no pueden establecerse como tal. ¿Qué significa esto? Si Honduras, igualdad entre Estados, no se pierdan. Si Honduras nos indica un tratado de comercial entre Honduras y Guatemala, tenemos la misma igualdad de derechos al momento de realizar, contratar o formalizar ese convenio. Se me ocurre a mí una compraventa, igualdad entre las partes. Sí, ¿cuál es el nombre? Con Alan, me vende un bien inmueble, finca, pollo y libro, y me dice de que me lo está vendiendo por 200,000 quetzales. ¿Cuál sería la obligación de él? Derecho notarial. Bien. ¿Qué más? Pero antes de entregarlo, ¿cuál es la obligación de él? Antes del contrato, ¿cuál es la obligación de él? Que leerlo inscrita la Que no tenga anotaciones y Que todo. tenga la posesión del bien. Primero, que esté saneado, que no tenga que esté libre de gravámenes. ¿Hay un no? Bueno, que esté libre de gravámenes. 2, inscrito. 3, está su nombre. 4, que me lo entregue, que me dé el bien. ¿Cuál es mi obligación como comprador? ¿Y mi derecho como comprador? Tomar posesión de ese bien. Entonces, ese es el principio del derecho internacional público. La igualdad. Si ellos me dan, yo tengo que dar. Si yo recibo, ellos tienen que recibir. Cumplir obligaciones, ejercer derechos. ¿Qué es ejercer de un derecho? Un beneficio, beneficio, o sea, bueno, depende que un beneficio inherente que tenemos, ¿verdad? Depende de qué derechos, si son naturales. Un beneficio. ¿Qué es ejercer un derecho? Algo que tengo que nadie no me puede quitar, que tengo indispensable, o sea, es indispensable para la persona. Es una acción o acto que puedo hacer como persona, tomando en cuenta mis derechos. Hablándolo de forma sencilla es facultad de exigir. Fácil, ¿verdad? ¿Qué es el cumplimiento de una obligación? Vamos a ver. ¿Sí? Es el cumplimiento de que la ley establece como un deber nuestro y cumplirlo como el derecho de otra persona, o satisfacer el derecho de otra persona. Exacto. Satisfacer. Cumplir es satisfacer la exigencia de un derecho de otra persona. Entonces, hagan ustedes esa analogía y cómo definirían o cómo lo explican o cómo me lo explican en el examen ustedes a mí
en 4 palabras. ¿Qué es ejercer un derecho y cumplir obligaciones? Háganos en la hojita que tienen. Ya se perdió. Una nueva. No, porque ya llevamos 2 preguntas ahí, pero... No, esta es la primera. No, porque usted dijo la nueva que acabo de ver es la tarea que nos acaba de dejar. Vale, la tarea, en esa misma tarea, no sé. Ah, pero esa la tengo en mi casa, redactada. ¿Cuál era la oposición de ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es que dijo? ¿Qué es ejercer y cumplir un derecho? Y cumplir una obligación. Defínanlo ahí en su cuaderno, después lo paso. ¿Qué es ejercer? Como digo, ¿qué es ejercer el derecho? Defínanlo. Explíquenme en 4 preguntas, en 4 líneas. No nos compliquemos. ¿Qué es ejercer un derecho y qué es cumplir una obligación? Explíquenmelo a mí en 4 líneas de su cuaderno. 1 minuto. ¿Sí? ChatGPT. Ejercer un derecho y ejercer una obligación. Ah, no, pero ejercer un derecho. 30 segundos. En palabras sencillas, como ustedes lo comprendan. Ay. Ya. Ya. Entonces, dígame, compénsame. ¿Qué es ejercer un derecho? Es la facultad que tenemos de exigir el cumplimiento de una obligación a alguien dentro del régimen de nuestras necesidades. ¿Qué es cumplir una obligación? Es la facultad o acción que tiene otra persona de exigirnos el cumplimiento de su derecho dentro de sus necesidades. Es una línea bien delgada. Vamos a ver. ¿Qué dice vos? Exigir un derecho es hacer valer lo que le pertenece por ley, que una persona está obligada a darnos. Y cumplir una obligación es satisfacer el derecho de una persona de lo que estoy obligado a hacer. Eso nunca se lo va a olvidar. Dice, exigir, ejercer un derecho es encontrar y exigir lo que me pertenece y corresponde. Y cumplir una obligación, satisfacer el derecho que tiene otra persona por un compromiso que existe con el obligado. Ahí estamos, muy bien. Bueno. Tercero, solución de controversias. En este caso, con Alan, tenemos esa compraventa de un bien inmueble, pero resulta de que Alan tenía una necesidad muy grande de vender ese inmueble, pero nunca me dijo de que tenía un gravamen. Cuando llega el notario y lo llega a inscribir al registro penal de la propiedad, suspenden y le dicen, miren, no puedo hacer la compraventa porque todavía no se ha cumplido la obligación de esa hipoteca de inmueble. ¿Qué hago yo? ¿Le exijo esa obligación o le hago ejercer mi derecho? En este caso hace ejercer su derecho. Las dos cosas, porque estoy ejerciendo y le estoy diciendo que me cumpla en satisfacer esa obligación. Bueno, pero eso se lo vengo y se lo hago valer ante un órgano jurisdiccional o se lo digo de palabra. Entonces, dentro del principio de solución de controversia significa evitar la confrontación entre estados con el objeto de mantener la paz entre los mismos. Solución de controversias de forma pacífica, no en una guerra. El ejemplo que les había puesto en su momento era Ucrania-Rusia, Palestina-Israel. Entonces, ellos están en guerra, pero no están ejerciendo los principios de la solución de controversias.
se fueron por la guerra, o se fueron por las armas, se fueron a discutirlo de una forma bélica. Siguiente, la prohibición de amenaza. Alan, si no cumplís esa obligación, no sé qué vaya a pasar con vos. Lo estoy amenazando. El principio del derecho es no amenazar. ¿Por qué? Porque el derecho también es vivir en una cultura de paz. A nivel internacional, viendo desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Estamos bien ahí? Y la siguiente, uso de la fuerza. Alan, Alan, si no me cumplís con inscribir esa anotación del registro general de la propiedad, voy a llegar a tu casa y no sé, voy a hacer un desmán y no sé qué va a pasar. Amenaza. El principio es que no se debe amenazar entre estados, ¿ya? Que venga Honduras, El Salvador y diga, o que Guatemala, viendo que ahora con la política de El Salvador, con los pandilleros de meterlos presos, están viniendo para acá. Viene Yamatei y le dice a Bukele, si no controlas tus fronteras y dejas y permitir de que sigan pasando de para acá, voy a invadir tu territorio con el fin de que ya no lo hagas. Eso es una amenaza. ¿Qué está haciendo ahí? Está vulnerando o está alterando la paz en la región. Imagínense ustedes, por el uso de la fuerza. Entonces, el uso de la fuerza va a ser lo último. Ucrania, Rusia, Palestina, Gaza, la India, Pakistán, en la región de Cachemira. Entonces, todo eso es tratar de evitar esa confrontación entre estados. La siguiente, el ámbito arbitral. Ustedes ya vieron procesal, penal, no, procesal civil, ¿verdad? Sí, ya. ¿Qué significa o qué es el proceso de arbitraje? O el juicio de arbitraje, perdón. Es un proceso que no precisamente tiene que estar un juez, sino que es un mediador. El fin es de que haya un acuerdo entre partes y siempre se va a establecer que dentro del arbitraje se va a tener que solucionar conflictos prontos o a futuro. También ayuda a descargar ¿Y cómo se llama la sentencia en el Laudo. Entonces el arbitraje regularmente se da en el ámbito internacional en las relaciones o contratos o convenios o tratados de índole comercial. Pueden haber muchas situaciones más, pero lo regular es lo comercial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el derecho mercantil es poco formalista. ¿Estamos bien ahí con los principios? ¿Alguna duda? Pues. Entonces estamos acá y le decía, definíamos esto y ustedes me lo explicaban a mí, que los principios es el ejercicio de los derechos en los tratados, convenios, protocolos y todas las formas o denominaciones que tienen los convenios internacionales o tratados o convenciones. Ejercer derechos. Pero, porque cada uno de esos tratados lleva consigo inmerso derecho. Pero también se deben de cumplir obligaciones. ¿Qué es una obligación? Satisfacer aquella necesidad de un derecho que está exigiendo la otra parte. ¿Por qué? Porque ya nos cumplió a nosotros ese derecho. ¿Qué significa eso? El poder que hay entre los estados para poder ejercer o poder tener esa fuerza coercitiva del cumplimiento de la exigencia del cumplimiento de los tratados, convenios o las convenciones. Un ejemplo, veámoslo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La imperatividad va a estar por sobre todas las cosas el pleno ejercicio de los derechos de cada uno de nosotros. Es imperativo, ¿por qué? El imperio de la ley del organismo judicial, sáquenla por favor.
búsqueme el criterio de la ley. O la imperatividad. Yo no soy. En el examen puede venir una pregunta y les diga, dentro de los principios del derecho, dentro de la teoría de los tratados, ¿a qué se refiere el principio de imperatividad? ¿O qué significa la imperatividad entre el derecho internacional público? Vamos a ver, ¿cómo nos preguntaba? El derecho de imperatividad. Es de obligación, una de... ¿Cómo? Para usted ya la imperatividad obligatoria. Está en la log. ¿Qué dijo pregunta de examen? ¿Qué dijo pregunta de examen? Estoy buscando en el ¿Qué dijo? ¿Que era el cumplimiento qué? En el imperativo está, pero en ¿Que era el cumplimiento qué? un artículo de... ¿Pero dónde? ¿Qué artículo? Yo creo que están los primeros artículos. Será la imperatividad. Sí, imperativo. ¿Dónde estamos? ¿Qué puede qué? El cumplimiento imperativo. Artículo 8, si no mal recuerdo. Integridad de exposición. Las informativas que tienen. Lo que la ley establece, han escuchado ustedes una frase en las noticias que nadie es superior a la ley. Entonces, lo que está establecido en la ley es lo que se debe cumplir, es lo que se... Y lo tenemos establecido para cada persona individual, para cada funcionario público, dependiendo de la situación en la que se ejerza el derecho. Artículo 5 de la Constitución. Una pregunta. Libertad de acción. Yo había entendido de que el youth token era la capacidad que tiene el Estado de poderse comprometer y adquirir obligaciones a través de un... Es artículo 5. ¿Es correcto, Miguel? Sí. O sea, el youth token es aquel... Yo como Estado tengo la capacidad de poderme comprometer. Porque usted tiene la capacidad de ejercer derechos y obligaciones a nivel internacional frente a otros estados. Porque todos nosotros, como Estado de Guatemala, le encomendamos a usted esa facultad para que nos represente. Y le decimos, por la soberanía que nosotros ejercemos, le decimos a usted, por favor vaya a firmar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque para que no sigan vulnerando nuestros derechos del propio Estado, por ejemplo. Entonces, usted tiene esa capacidad por medio de... ¿Pero por qué? Porque nosotros le delegamos a usted esa capacidad de ejercer derechos y cumplir obligaciones frente a otros estados. ¿Está muy bien? Ese es vinculante, dijo. Ese es el vinculante. La imperatividad. Artículo 3, primacía de la ley. Primacía de la ley. Contra de la ley del organismo judicial. Contra la observancia de ley no puede alegarse ignorancia, descuido, costumbre o práctica contraria. ¿Qué significa ese artículo? De que una vez tenga esa fuerza de vigencia, sea vigente, sea positivo, no se puede alegar práctica en contrario, desuso, ignorancia, costumbre. No podemos decir, por ejemplo, no es necesario que nos digan es prohibido matar, sino que se establece como un homicidio. ¿Y qué es un homicidio? Es una conducta prohibida que no podemos, y digamos de que alguien que no estudia derecho, yo no sabía que era delito. ¿Será que va a ser una eximente de responsabilidad penal? No, ¿por qué? Porque es una conducta prohibida. Entonces, la imperatividad es la supremacía de la ley contenida en el artículo 3 de la ley del organismo. Y esto se basa o se complementa con el derecho internacional público, la imperativo, es imperativo. Luego de que haya esos convenios, los tratados internacionales que beneficien a los estados, obviamente en algunas ocasiones perjudican, pero cuando benefician no se puede establecer esa ignorancia o ese desuso o costumbre de la ley. Fuerza necesaria. Dentro de los principios tenemos que cada uno, cuando se recuerdan de que cuando vimos los tratados sin convenios, que tenían esa fortaleza que se deriva a lo que mencionaba el compañero,
a que un convenio tiene la capacidad de poder ejercer, el Estado ejercer derechos y cumplir obligaciones. ¿Por qué? Porque nosotros le otorgamos esa facultad, a través de la soberanía, esa fuerza coercitiva, ¿ya? Esa fuerza necesaria para que se cumpla por el otro Estado, que es el que con el que hacemos alguna negociación política. ¿Estamos bien ahí? Sí, en el discurso a las clases anteriores había dicho que era la obligación que tiene un Estado en cumplir un tratado o un convenio que tiene con otro, pero ahorita de mis bolas, porque dijo que es la facultad que tiene una persona como representante del Estado para ir a hacer un convenio, un contrato. Es lo mismo con otras palabras. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre lo primero que mencionaste? Yo entiendo que lo primero es que toda vez hagamos un tratado o un convenio con otro Estado, estamos en la obligación de cumplirlo, lo que equivale al Juscog. En lo otro que usted nos explicó ahorita, comprendo de que es la facultad que tiene el representante de un Estado para ir a hacer un tratado o un convenio. Exacto. Lo que pasa que es, como les dijera yo, y era lo que les explicaba a ustedes aquí en la es que puede una persona X, presidente, ministro, tiene la facultad de ir a firmarlo. Y es al momento de firmarlo tiene la obligación de cumplirlo. Entonces, aquí se unen los dos enunciados que mencionas. Uno, de firmarlo, y dos, de cumplirlo. Pero todo abarca, siempre sigue abarcando esa capacidad. O sea, es lo mismo pero con otras palabras, tal vez porque no lo dije literalmente como lo dije al principio, sino que al principio es lo de la persona que tiene la capacidad, que es representante del Estado, y al momento de tenerlo ya, ejercerlo y cumplirlo, ¿ya? Exigir el cumplimiento y satisfacer ese cumplimiento para el otro Estado. Pero es por ello, les mencionaba a unas compañeras ahorita al principio de la clase, que es por ello que la ciencia del derecho tiene varias, desde el punto de vista doctrinario, cada uno de los autores lo entiende de diferente forma. Entonces, el programa de estudios nos dice que tenemos el libro 1, 2, 3, 4. Entonces, leemos cada una de las, por ejemplo, el Juscogen de Juan, de Pedro, de Luis, y lo explica de diferente forma, pero al final, nosotros extraemos de la forma en que lo comprendamos para poder entender cuál es la razón o su historia fidedigna. ¿Qué significa eso? La razón de ser, el principio, la materia en sí. ¿Estamos bien ahí? Bueno. O sea, se podría decir que entonces la capacidad o la razón de ser del Jus Cogens es la capacidad de elegir y de poder hacer. No elegir, cumplir. De cumplir. Elegir no es elegir, sino es en el sentido de esa capacidad de la persona que llega, porque no vamos a llegar todos, y recuérdense que el Estado es abstracto, ¿verdad? Y está representado por una persona física, que es la que toma la decisión y es la que realiza ese tipo de negociación, tratado, convenio o convención. ¿Y qué hace al final? ¿Cuál es el objeto? Cumplir, ejercer o satisfacer. ¿Por qué? Para beneficio de cada uno de nosotros. ¿Alguna duda con relación a eso? Entonces, pero no del Juscogen, pero entonces la fuerza necesaria es como la facultad que tiene esa persona para ejercer en nombre del Estado. Bueno, tal vez quitémonos el vocablo persona, porque estamos hablando entre estados. Y las normas de Juscogen, que son cosas diferentes.
En el libro que le estaba comentando con el ahí está, ahí sí lo completé. Libro de la cochita. Dentro de la historia. Libro de la cochita. Y aparte, no Sí, pero sí, está en su punto. ¿Cómo era la pregunta que dijiste, perdón? Que yo entendía la fuerza necesaria como... Me quiero ir. Como la facultad que tiene, por ejemplo, Ingeniería. el Estado, o nuestro representante como Estado, para ir a ejercer el Just Cogens. Eso tiene, o sea, para ir a firmar o... Pero el Just Cogens, vean, es algo subjetivo porque en el convenio no va a decir, o sea, venimos nosotros y decimos, artículo 1, el Estado de Guatemala se compromete a Just Cogens, por ejemplo, sino que es, o está facultado para tal, sino que esto es un principio que nos explica la norma como tal. ¿Me comprenden? Sí, no, esto no va a ser de fuerza necesaria, que es como la facultad que tiene. Sí, la fuerza necesaria siempre va a ser bajo los principios de. Sí, porque lo veo como, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se tiene un mandato o algo así lo estaba viendo yo, como la facultad que se está adoptando. Sí, también. Bueno, cumplimiento obligatorio. El cumplimiento obligatorio de cada uno de los principios es lo mismo de acá, la facultad de exigir y satisfacer las necesidades de cada estado o cada parte del convenio. Y lo último, no hay acuerdo en contrario. Si nosotros estamos diciendo que tiene cumplimiento obligatorio, una fuerza necesaria, la facultad de poder hacerlo bajo el imperio de la ley, no podemos alegar, perdón, pero esto no se pudo hacer porque no lo escribimos o no quedó consignado. Se hizo el contrato y se debe cumplir cada uno de sus artículos, cláusulas, puntos en el sí y solo sí, el deber ser de ese contrato. ¿Qué es el deber ser? Vamos a ver, ¿cómo ya? El deber ser. Es como los derechos y obligaciones que están en sí intrínsecos en el contrato, ¿no? Lo que nosotros queremos, en esencia se debe decir, en esencia, la esencia de lo que nosotros estamos hablando. Con Alan hicimos una compraventa de un bien inmueble. ¿Cuál es el deber ser? Venderme y comprar. La esencia, ¿para qué está hecho? ¿Para qué está? Entonces, acá es sí y solo sí. No se puede establecer o alegar ignorancia después de haber firmado ese convenio entre estados. Ese de no acuerdo en contrario puede como que no se puede condicionar. Pueden haber cláusulas condicionales, pero acá es en el sentido de que no se debe de, digamos de que es el cumplimiento total. Una excusa de cumplimiento. Digamos de que firmamos el Tratado de Libre Comercio y vamos a vender aguacates a Honduras. Y en eso se viene un evento natural y se cae toda la producción de aguacates. Entonces, posiblemente hayamos contemplado en una de las cláusulas de que en los eventos naturales sí puede haber una excusa de cumplimiento. Pero si no hubo, por ejemplo, no fue de una gran magnitud y no dañó las grandes plantaciones de aguacate, no podemos alegar de que no podemos satisfacer esa demanda de aguacates al país. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones necesarias para establecer o determinar de que no lo puedo cumplir. ¿Ya? ¿Estamos bien? Okay. Bueno, entonces Vamos ahí. ¿Quién se quiere ir? Vamos al S2. ¿A quién protege?
La teoría de los tratados explica cada una de las situaciones que ya vimos. Primero, las normas internacionales, la costumbre, los principios, que todo tiene un carácter, una característica imperativa de fuerza necesaria, cumplimiento de obligación, facultad de hacerlo, ejercer, cumplir y de que no se puede establecer. Pero todo eso, ¿para qué es? ¿A quién protegen esos principios, esas normas y esas costumbres? ¿Al Estado como tal, que es abstracto, o a nosotros como personas individuales? Entonces, el derecho internacional público, su base es la relación entre estados para el bienestar de las personas individuales y protege como tal a las personas individuales. Entonces, ¿cuál es la razón del derecho internacional público? ¿Para qué se hace? ¿Para qué se hace? Para protección de los individuos, el desarrollo integral de cada una de las personas, el bien común. ¿Qué es bien común? Vamos a ver, para atrás. ¿Qué es el bien común? Sí, la que se está riendo. El Estado busca el bien común. ¿Y qué es el bien común? Está bien en todos los aspectos: salud, vivienda, comida, el bien de toda la ciudad. El bien de la mayoría o el bien general, ¿ya? No es el bien individual, porque lo general prevalece sobre lo particular. Entonces, estas normas protegen a todos nosotros, ¿ya? Entonces, recapitulando y para concluir la teoría general de los tratados, perdón. Normas de derecho internacional, ¿cuáles son? Vean sus notas. Ok. La igualdad entre estados. Eso está refiriendo. Las normas entre estados, la no intervención. Esos son principios. Las normas es los tratados de derechos humanos. Bueno, vean. Generales, regionales y locales. Entonces, la teoría general establece o nos explica y estudia y nos hace más simple la vida con relación a la explicación del derecho internacional público. Las normas internacionales, como ya nos dimos cuenta, no hay un código uniforme que pueda regular a todo el universo, sino que hay normas universales, ONU, normas regionales, OEA, y normas locales, SICA. Entonces, esas normas van regulando los tratados. Independientemente de qué tratado sea, convenio, convención, protocolo, memorándum, todo lo que ustedes ya saben. Pero también tenemos la costumbre. Y la costumbre, se recuerdan de que pueden ser tres: la contraria a la ley, a favor de la ley, y la siguiente es complementaria a la ley. Pero también para tomar base, para poder determinar esos principios, para poder determinar esas normas y la aplicación de esas costumbres, necesitamos principios generales del derecho, que es la equidad y los demás principios del derecho internacional. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Para una síntesis total. Principios del derecho internacional. Tiene que conjugarse todos los elementos que vimos dentro de la teoría. ¿Por qué? Porque nos explica de una forma simple, sencilla y estructurada para qué sirve el derecho internacional. ¿Estamos bien ahí? Si yo les pregunto ahorita, por ejemplo, a usted, ¿qué es el derecho internacional público? Después de haber tenido la definición que lo definimos el primer día con lo que hemos visto ahorita. Es la relación entre estados a nivel internacional. Simple, ¿verdad? Bajo
constituido con normas internacionales, costumbres de uso internacional y principios de derecho internacional que regulan esas relaciones entre estados. ¿Será que solo entre estados? No. Y organizaciones o organismos internacionales. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, entonces dejémosla ahí, nos vemos el día